Hola developers, en este video número 40 vamos a proseguir con la clase de FireEvents. En este caso vamos a usar ahora el servicio de Firestore Database. Y ya hemos visto en un video pasado lo del login con la autenticación. Ahora vamos a ver este nuevo servicio, un GRUT. Vamos a agregar usuario, vamos a poder listar lo que vamos registrando en esta table view. Luego de eso vamos a eliminar con una acción exclusiva del table view y por último vamos a actualizar esa información al momento de seleccionar una celda del table view. Lo primero que vamos a hacer es diseñar una vista nueva. Ya sabemos cómo hacerlo. Por lo demás, escribir UI view y arrastramos. Una vez colocado ese view controller, vamos a colocar un label, un text field para el nombre y un text field para el celular. Colocamos un botón también, agregamos aquí, usamos label, UI button, etcétera. Y por último la table view y jalamos el table view. El botón ya lo hicimos la clase pasada para poder cerrar sesión. Y luego de eso vamos a volver a crear otra vista principal. ¿Para qué? Para poder actualizar, editar la información del usuario seleccionado de la celda del table view. Para eso vamos a volver a crear un UI view. Jalamos el de aquí, lo colocamos de esta manera. Yo le estoy dando escape porque ya lo diseñé. Luego de esto, para que tenga este color, lo único que vamos a hacer es seleccionar esta clase y bueno, en la vista como tal, la vista padre, colocamos un color en el background. En este caso yo le puse un color medio negro con plomo. Y luego de esto, ¿vamos a qué? A jalar una vista que esté alineado al medio. Luego de eso, dentro de esa vista vamos a colocar dos text field, uno para el nombre y otro para el celular para poder editar, y vamos a colocar dos botones, ¿listo? Para poder pintar esta view en el background y elegimos el color que nosotros queramos. Escribimos el botón editar, cancelar, etc. Luego de esto que ya hemos diseñado, vamos a jalar vamos a presentar, mejor dicho. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la clase y arrastramos y soltamos y le colocamos show. Una vez que le pongamos show, vamos a cambiar sus valores. En este caso nos vamos aquí, en estas tres líneas de color ploma, y cuando seleccionas se cambia a color azul. Colocamos un identificador, en este caso yo le voy a dar update. Al king le vamos a colocar present modally y luego vamos a tener presentation, que vamos a elegir el over current context para que ocupe toda la altura de la vista, y una transición de same as destination, que va a ser una es destino, y anime para que el destino tenga una animación. Luego de esto, ahora sí lo que nos corresponde es enlazar los componentes de la UI al view controller. Ya sabemos cómo hacerlo. Seleccionamos el text view y nos vamos a la system. Y ya lo colocamos. Lo jalamos de esta manera. Enlazamos, mejor dicho, y lo colocamos y ponemos un nombre específico. En este caso yo le puse name edit text field y conecté. Y a este font le puse font edit text field de esta manera. Y acá le puse el nombre y conecté. Y luego para los botones, las acciones correspondientes que van a ir abajo, le voy a colocar la acción. Y de la misma manera le colocamos un nombre, acción y conectamos.
Listo, yo le puse dicta today y dicta cancel. Cuando le damos cancelar, solamente nos va a redireccionar, perdón, a retornar una vista anterior. De paso, ya voy a explicar rápidamente el código fuente del UDE User View Controller, que es un poco, no es tan larga como el otro. Una vez que hayamos enlazado los outlets y las acciones en el editor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar la clase de Firebase. Luego vamos a crear un protocolo. Creamos un protocolo para recargar la tabla al actualizar los datos y va a ser de tipo AnyObject, es decir, de cualquier objeto. ¿Qué quiere decir con eso? Que este protocolo lo vamos a llamar en esta clase. ¿Qué es un protocolo? Es un contrato en el cual se presentan variables y funciones para luego va a ser implementar en otro controller su lógica. Es decir, en la vista del listado o del Home View Controller vamos a recargar la información que hemos actualizado. ¿Listo? Luego de eso vamos a crear las variables correspondientes. Document Reference, lo que viene del Firebase. Luego vamos a colocar un ID de tipo string, vacío por el momento. Y luego de eso vamos a colocar una variable UTUser de tipo user para poder actualizar los datos del usuario. Vamos a crear una clase user. Yo ya la tengo creada aquí. Y lo único que vamos a tener que es el nombre, el teléfono y el ID. ¿Listo? Lo vamos a inicializar de esta manera. Su constructor, mejor dicho. Listo, lo ponemos de manera opcional, los tipos de datos y constructor. Lo igualamos y listo. Una vez que hayamos creado, vamos a proceder con creamos la variable para llamar a sus funciones del protocolo. De esta manera lo tenemos que hacer con weak_var_delegate y le colocamos el delegado o el protocolo de esta función que se va a llamar en la vista de Home View Controller. Creamos la variable para llamar a la función del protocolo. ¿Por qué weak? Porque es un requisito ponerlo así cuando se usan los protocolos en las clases. Luego, en el viewDivLoad vamos a llamar a la función que vamos a crear, configureData. Llamamos esta función para la configuración de los datos. Aquí está. Vamos a crear esta función. ¿Y qué vamos a obtener? Le pasamos el nombre que viene de la pantalla anterior. ¿A qué? Al nombre textfield.text. Y de la misma manera le vamos a pasar el celular que viene de la pantalla anterior al text field del phone, del celular, mejor dicho. Esto viene de la pantalla anterior, el nombre del phone, le pasamos a qué? Al nombre y al celular. Y luego ¿qué vamos a tener acá? Le pasamos el ID que viene del mismo Firebase a la variable ID que hemos creado vacío. Y vamos a instanciar el ref, el document reference, vamos a instanciarlos. ¿Cómo lo vamos a instanciar? De esta manera. Vamos a colocar el Firebase Store y vamos a llamar al user. Esto es la base de datos que se va a crear en el mismo Firebase. ¿Con qué document? Con el ID. ¿Listo? Llevamos a la base de datos que se ha creado en Firebase. Esto es, luego vamos a tener la función para poder editar los usuarios. Escribimos un arreglo de string y any, cualquier tipo. Campos para escribir en el teclado de iOS. Nombre y celular de la base de datos de Firebase. Esto es lo que está en Firebase. Y lo que nosotros vamos a escribir. Luego que vamos a tener el ref. .cdata de los campos, le vamos a pasar toda la información y va a tener un error si presenta, bueno, algún error. Imprimimos por consola ese error y si no, vamos a actualizar la información y aquí vamos a llamar al delegado.
Acá llamamos al delegado de la función del protocolo a implementar, es decir, a este reload data, que lo vamos a llamar en el home view controller, y hacemos un dismiss cuando actualizamos. Luego en las acciones solamente vamos a llamar al edit user files. ¿Para qué? Para poder editar o actualizar a los usuarios. Y en el cancelar, como dije hace ratico, retornamos una vista anterior. Una vez que tengamos esto de actualizar, vamos a ir exclusivamente ¿a dónde? Al Home View Controller. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a enlazar la información de esta vista. De esta manera, tenemos un test file, perdón, y otro test file. Aquí está, aquí está. Y tenemos a la tabla como tal. Ya está, de esta manera lo podemos enlazar y le colocamos un nombre en específico y conectamos. Yo le voy a dar escape porque ya lo tengo creado. Y este botón me falta enlazar. ¿Dónde está? Aquí está. Registrar y usar. Igual lo jalamos de esta manera, ponemos un nombre, conectamos y llamamos a la función de registrar cliente. Y aquí en el video anterior pusimos cerrar sesión. Listo. Vamos a llamar esta función logout. Y ahora vamos a ver la lógica del Home View Controller en general. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta vista? Lo único que vamos a hacer es importar a lo que vamos a usar, al Firebase Out, para la autenticación. Ya lo vimos en el video anterior. Importamos la Firebase para la base de datos de Firestore. Vamos a colocar los delegados de TableView como Data Source y View Delegate. Vamos a crear las variables correspondientes, el ref de tipo Document Reference de Firebase, lo que viene de Firebase. Tenemos otra variable del Firestore para llamar al Firestore de la base de datos. Luego vamos a tener el arreglo de tipo User, no de person, para mostrar a las personas en la tabla del TableView. Y cuando cargue memoria en esta función, vamos a colocar, llamamos a las funciones para configurar la tabla, para obtener al usuario con una sesión abierta. Vamos a instanciar esta variable getRef, el Firestore, de esta manera. Instanciamos Firestore, sí o sí debe hacerse esto para poder hacer uso de esta variable, y vamos a llamar a la función para obtener los datos de Firebase cuando carga la vista como tal del Home View Controller. Luego tenemos la función de la configuración de la tabla, delegado, data source, registramos la tabla correspondiente, vamos a colocarle un tamaño de 130 y para esconder la barra del scroll vertical, y es que no tenga ningún separador. ¿Listo? En un ratito voy a explicar cómo hacer este zip. No, mejor ahorita hacemos eso. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta y colocamos clic derecho. Vamos a ponerle un new file y de Cocoa Touch porque es UIKit, y vamos a darle un UI TableView. Vamos a colocarle un nombre en específico, listado, Firebase, etcétera. No sé. Ustedes pueden elegir el nombre que ustedes quieran. No olvidar que es su class of UI TableView, la celda, y vamos a darle el check del also create zip file. Vamos a crearlo mediante zip. Listo. Le vamos a dar siguiente, creamos y carga. Yo no le voy a dar porque yo lo tengo creado. Una vez que ustedes lo creen, va a salir de esta manera la vista del zip,
pero va a salir vacío, no va a salir ni la imagen, ni el nombre, ni el celular, hasta que nosotros lo diseñemos. Vamos, ¿cómo diseñar? Símbolo de más, colocamos image y jalamos, arrastramos hacia esta vista. Igual que los labels, y lo arrastramos y lo soltamos. No olvidar que a esta celda vamos a darle su identificador. Vamos a copiar la clase y darle en identificador. ¿Listo? Para que no crashe la aplicación al momento de cargar. Una vez que ya hemos diseñado la celda y colocar el identificador de la celda thisTableUser, proseguimos con el enlazamiento de los outlets. En este caso vamos a darle a System y de esta manera rápido y sencillo vamos a darle al nombre, que es un label, al font label, y este es un general view, es un contenedor en el cual contiene el nombre celular y la imagen. Es el contenedor, no el content view, sino colocamos otro view dentro de este content view, y dentro de este general view vamos a colocar la imagen y a los labels. Ok, luego de eso vamos a explicar de manera rápida el thisTableUser. Una vez que tengamos esto enlazado, vamos a llamar esta función del configView aquí. ¿Para qué? Para que ocupe la posición 0. Vamos a colocar un shadow a este general view. Vamos a colocarle una sombra de tamaño 1 y que tenga una opacidad de 1 y un corner radius, para que se muestre como un círculo así. Una vez que tengamos esto ya configurado, vamos a proseguir con el Home View Control. Aquí está. Registramos la tabla, ya la hemos creado. Y ahora vamos a crear una alerta. ¿Por qué una alerta? Porque se va a tener que escribir sí o sí información, datos. Si no escribimos datos, al momento de registrar va a mostrarse esta alerta, en el cual yo le he puesto como mensaje de error y bueno, como título y mensaje debes ingresar datos en el campo de un estilo. Agregamos los botones, en este caso de la modal que se va a llamar aceptar, y presentamos la alerta correspondiente. Y tenemos la función para obtener al usuario con una sesión abierta. Esto lo vimos en el video pasado del login. Y solamente usamos la librería para hacer el llamado si hay una sesión abierta. Luego de esto vamos a realizar o escribir una función para registrar al cliente. Le pasamos el nombre que vamos a escribir a la variable o a la constante nombre, igual para el font. Lo que vamos a escribir le colocamos a la constante font, y aquí en este arreglo llevamos a los campos nombre y celular para poder ser enviados a la base de datos de Firebase. ¿Listo? Estos son campos de Firebase, lo que nosotros escribimos, esto es. Y aquí vamos a validar si el nombre tiene información y si el celular también tiene información. Validamos que tenga sí o sí datos los campos nombre y celular. Vamos a crear a la base de datos de esta manera, o mejor dicho, llevamos a la base de datos Firebase llamada user. Si en caso haya un error, vamos a imprimir por consola. Caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar en consola un print que se borró correctamente. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a llamar a la función para poder actualizar los datos y le pasamos el nombre y celular. Ahorita lo vamos a crear esta función. Una vez que hayamos escrito información, vamos a limpiar los campos correspondientes
Caso contrario, si no están los datos llenados, vamos a presentar una alerta que hemos ya creado aquí en esta función. Vamos a limpiar los campos del nombre del celular y vamos a hacer un focus al campo de nombre. Y luego, como ya vamos a llamar esta función para poder actualizar, crear al usuario, mejor dicho, lo colocamos acá y le pasamos como parámetro el nombre, el phone y el ID, que por el momento va a ser nulo porque lo vamos a usar para editar. Y en el hilo principal vamos a colocar la clase user y le vamos a pasar sus parámetros o sus 3 parámetros correspondientes. ¿Y qué vamos a hacer acá? En este arreglo de user data vamos a insertar al usuario en el arreglo de usuarios. ¿En qué posición? En la 0. ¿Listo? Y lo único que vamos a hacer es recargar la tabla correspondiente del table view. ¿Y para qué sirve esta función? Para poder cerrar sesión. ¿Y cuál es la librería? out.out.signout y hacemos un dismiss. Y luego para poder obtener la información de datos del usuario de Firebase, vamos a colocar de esta manera. Cuando carga esta variable, va a llamar a esta base de datos, le pasamos parámetros, si hay algún error, hace algo, caso contrario, lo primero que vamos a hacer es remover al usuario repetido, que se repite, y vamos a colocar un optional de query snapshot, que necesita un parámetro sí o sí aquí, y vamos a recorrer todo ese query snapshot. ¿Listo? Recorrer los documentos que hay en la base de datos, o sea, la información. ¿Y qué vamos a tener aquí? Obtenemos el ID del usuario, obtenemos la data del usuario para hacer llamada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Obtener el nombre del usuario de la base de datos de Firebase y le pasamos la variable nombre. Y aquí lo mismo para el celular. ¿Y qué vamos a hacer acá? Ahora sí vamos a usar el ID. ¿Listo? Llevamos a la función para poder actualizar la información y le pasamos el nombre celular y el ID correspondiente al momento de cargar. ¿Y qué vamos a tener? Los delegados del table view, number or row in section. No, es el number of section, ¿sí? Para retornar 1 porque solo hay un table view. Y retornamos la cantidad del arreglo de la lista y el number of row in section. Y para poder eliminar, lo único que vamos a hacer es darle un editing style de esta manera. Si el estilo es eliminar, validamos que sea el eliminar. Llevamos a la clase user, listo. Y pasamos lo que hay en el arreglo de la lista. Una vez que tengamos esto, vamos a obtener el ID del usuario como tal. Y lo único que vamos a hacer es eliminar al usuario user, así se llama, la base de datos, pasándole que el ID correspondiente, punto delete. Eliminamos de la base de datos pasándole el ID del usuario. ¿Y qué faltaría? Recargar la tabla como tal. Y para poder visualizar la tabla, vamos a darle el self for run add y llevamos a la celda de esta manera. Que habíamos creado el listable user, llevamos a la clase user, pasamos lo que hay en el arreglo de la lista como tal, a esta variable que ahora ya tiene información. ¿Y qué vamos a hacer? Le pasamos el nombre, ¿a qué? Al name label, que está en el listable view, igual al celular. Le pasamos el celular, al phone label.text está en el actualizar view controller. Y que no haya ningún estilo y retornamos la celda como tal. Luego vamos a colocar la función para poder seleccionar una celda, digseller run apps. Vamos a hacerlo mediante sequence. Acuérdense que usamos el identificador UID y le pusimos. Y vamos a crear la función del segue. Y si este es el identificador correcto, UID, seleccionamos el ID de la celda seleccionada.
y le pasamos el ID de la celda de la variable selectUser. ¿Listo? Y lo único que vamos a hacer es navegar al destino que es el UD User View Controller. Y aquí ya vamos al delegado de qué? Del UD User View Controller. Le pasamos de qué contexto? De este. ¿Listo? Ya vamos a la variable delegado del protocolo creado en esta clase. Y solamente aquí le pasamos el ID de usuario a la vista UD User View Controller para que pueda ser editado siempre y cuando el usuario desea hacerlo. Y no olvidar en las acciones, registramos al cliente o al usuario y al momento de cerrar sesión, llamamos a la función para poder cerrar sesión de Firebase. Y aquí está, vamos ahora sí a extender al protocolo que habíamos creado anteriormente y llamamos a su función para poder ser implementada cuando actualizamos los datos. De esta manera podemos extender este protocolo. Llamamos sí o sí a su función. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Obtenemos otra vez la información de los datos que viene de Firebase. Y vamos a actualizar la tabla. Una vez que hemos acabado, vamos a compilar el aplicativo. Y vamos a ingresar a esta vista. No olvidar que tenemos que loguearnos con un usuario que ya hemos registrado o ingresado anteriormente con la autenticación de Firebase. Yo ya puse unas informaciones correspondientes. Vamos a mover la base de datos de user y aquí es su identificador y aquí están los nombres de los usuarios. Vamos a colocar de esta manera para que se vea. Vamos a jalar un poquito. Ya, ahora sí, vamos a agregar un nuevo usuario. Voy a colocarle y un celular. Vamos a registrar. Se registró correspondiente. Y aquí está. Vamos a registrar otra vez otro usuario. Y vamos a colocar número registrar. Se registró correspondiente. Listo. Ahora vamos a poder eliminar de esta manera un Shift Action de la misma tabla. Vamos a darle eliminar y se eliminó. ¿Vieron que se eliminó? Vamos a darle otra vez al usuario que había creado anteriormente. Se eliminó y se va eliminando. Listo. Ahora para poder actualizar vamos a seleccionar una celda. Abre esta pantalla, ya viene con los datos o con la data recargada. Vamos a colocar y vamos a darle vamos a colocarle otro número y vamos a darle en editar. Se actualizó aquí y vieron que se puso amarillo de esta manera. Y aquí está, a ver, otra vez. Vamos a colocarle 7 y bueno, otro nombre le vamos a colocarle Luis y vamos a darle en editar. Se editó automáticamente. ¿Vieron? Vamos a registrar de nuevo, TTT, celular, vamos a colocarle 0000, vamos a registrar, se registró y aquí también se registró, TTT 000. Podemos también eliminar y se elimina también de la base de datos de Firestore. Eliminamos y listo, ya tenemos el club para poder registrar, listar, actualizar y eliminar.
No olvidar que el código fuente está subido en mi repositorio de GitHub para que puedan verlo, incorporarlo en sus proyectos, en sus ejercicios de su universidad, institutos o educativos, etc. Así que, mis amigos, nos vemos ya hasta el próximo video.